¿Qué tal, Egunon? Hoy hablamos en ETV Hoy de cáncer de mama. Cada año en Euskadi se detectan 1.100 casos y el 90% logran curarse. Esto es al menos lo que nos dicen los especialistas. Y hoy aquí en esta mesa tenemos a una mujer que ha pasado un cáncer de mama detectado en 2011 y que nos cuenta su experiencia en un libro, Contra viento y marea. Uxue Barkos, Egunon. Egunon. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? La verdad que muy bien, y además los casos en los que he terminado un tratamiento tocan ITVs y revisiones exhaustivas, pues puedo decir, y además con una alegría enorme, que muy bien. O sea que ya estás curada. Bueno, yo creo que uno está curado desde el momento en el que es operado y el cáncer se extirpa y por lo tanto ya no existe el mal. Lo que queda, y en función de los casos, son tratamientos muy diferentes, tratamientos bueno, pues, duros, con toda la complejidad que eso conllevan, bueno, en la búsqueda de que esa curación pues sea a largo plazo, ¿no? Duradera. Acabas de publicar un libro, Contra viento y marea, en el que cuentas tu annus horribilis, que fue el 2011. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, fue muy hermoso también, tuvo un poco de todo. Pues la verdad es que la propuesta que me hizo la editorial fue muy inteligente. Yo creo que había hablado con otras editoriales que en un momento dado se acercaron, y lo que me propusieron fue una crónica, y eso para una periodista es muy tentador, y sobre todo cuando lleva unos años fuera del oficio y por lo tanto me apetecía mucho, y una crónica de un año muy intenso. Y es verdad, porque no solo es el cáncer, y era política, y fueron dos elecciones forales y municipales en mayo, en pleno tratamiento de quimioterapia, y elecciones en octubre, elecciones generales. Fue apasionante también porque, como digo, hubo mucho reto, fue muy intenso, pero tuvo mucho premio. El primero, por supuesto, que todo salió muy bien con respecto al tratamiento del cáncer de mama, pero el segundo también, pues en apoyo y en la creación de un proyecto que yo creo que representa y expresa un espacio político muy importante en Navarra. Por lo tanto, fue un año muy intenso, más que horrible, fue intenso y al final con premio. Pero puede haber una intención también de que, como sociedad, nosotros, después de leer este libro, podamos ver de una forma diferente el cáncer y tratar de una forma diferente a las personas con cáncer. Seguramente no, seguramente no. En el arranque no hay ninguna ambición de ese estilo, y ni tan siquiera pretendo explicar cómo son las cosas, ni dar más consejos que los que yo he recibido y me han servido. Es más una experiencia personal que sí me lleva a reflexiones que creo que se pueden compartir, y la crónica, como digo, de algo que puede servir en la medida en que es una experiencia más. Yo siempre recuerdo que tuve el privilegio, y lo fue además, de cuando hice público que tenía cáncer de mama, y en la medida en que bueno, aquello tuvo una cierta proyección pública, pues en mi entorno más cercano, tuve el privilegio, como digo, de conocer de muchas mujeres su experiencia. Y recuerdo que me sirvió, me enseñó, me ilustró. No basta solo con lo que los médicos, los especialistas te dicen, con lo que tu familia te apoya. La verdad es que a mí me sirvió el conocer otras experiencias. A veces me reconocía y por lo tanto me aliviaba pensar, bueno, esto también le pasó a aquella persona, y luego sale. Pero repito que no tiene tanto una vocación de eso como el que, bueno, queda una experiencia personal escrita. Repito que tiene mucho que ver con un año muy concreto, no solo es cáncer, hay también un año intenso en política, y queda, si acaso, y esto es algo que tampoco me planteé en su momento, pero desde luego al final lo es y lo pretendo, un alegato en favor de la sanidad pública. Después de haberte abierto en canal, la verdad es que, y de habernos hablado, ¿no?, de todos los problemas, de todos los efectos secundarios que los has tenido todos. Sí, y más. Sí, y más. Sí. Claro, a mí me entran ganas de mirarte el pelo, Sí. Las uñas. Sí. ¿Cómo te tenemos que mirar pues, para que no te intimide? Pues seguramente, y algo también repito sin pretenderlo, de las reflexiones que me quedan después de haber escrito el libro, es que efectivamente cuando se me mire el pelo se vea que efectivamente hay una calvicie pronunciada, pues porque el tratamiento ha dejado, las uñas se van curando pero han sido muy feas. Quiero decir que es una enfermedad difícil a la hora de enfrentarte a ella, por más que cada vez más es una enfermedad que se cura, y por lo tanto en esa clave yo creo tenemos que mirarla. Son tratamientos, no siempre, pero en muchos casos muy duros, y en el caso de las mujeres hay un factor añadido de tensión
depresión en torno a lo que las consecuencias o a lo que los signos del tratamiento deja. Y francamente yo creo que estaría bien que nos liberáramos. Yo por lo menos lo he intentado desnudándome así. ¿No temes una recaída? ¿Cómo vives estos miedos? Pues como todo el mundo, y además da un cángelo enorme. Entonces, eres muy fuerte, Riau. Yo muchos días, es decir, cuando tocan, y esto creo que lo compartimos todas las personas que hemos pasado por un cáncer, y lleva la revisión. Cuando llega la revisión, el vértigo es tremendo. Y claro que te metes muchos días en la cama y tiendes a dejarte llevar pues, por el vértigo y, como digo, por el miedo. Y si volviera a ocurrir, y cómo encararlo, y cómo, cuando llegan los resultados, si los resultados son magníficos, dices, qué bien, 6 meses de tregua, ya por la siguiente. ¿Qué le dirías a una mujer que está a punto de operarse, que va a enfrentar un tratamiento como el que has pasado tú? Lo que me dijeron a mí en el primer momento, y es que esto se cura, que lo encare con valentía, que sepa que es un proceso de su vida mucho más corto de lo que parece en el arranque, que por más que haya momentos difíciles, que se deje llevar también por la debilidad cuando su cuerpo se lo pida, que no lo esconda. Yo creo que eso es muy importante. Y una cosa que, por eso digo que haces, si acaso hay un relato de los consejos que a mí me sirvieron, y no mucho más en ese aspecto, algo que me dijo una mujer, me contó que iba por su 3er cáncer de mama, me dijo, mientras dure el tratamiento sigue viviendo. Y la verdad que merece la pena. Seguir viviendo y no fustigarse tal vez, ¿no? Porque en tu segunda quimio, cuando te sentías tan mal, no cuentas en el libro, que decías, pero estoy fatal, tan débil soy. Sí, yo creo que hay una cosa que es muy importante asumir, que el tratamiento es duro y que no hay que tenerle ningún miedo, por lo menos algo que a mí me pasó, a reconocer la debilidad, a reclamar descanso, a reclamar momentos de llanto y a mostrarte en ese sentido pues, tal cual lo estás pasando. Es decir, esa suerte que viene, supongo, derivada de tantas cosas, pero esa suerte de intento de ocultar, en mi caso fue al menos, y veo otros muchos, de intento de ocultar pues, las consecuencias, la dureza, yo creo que es un error, es, como digo, tensión añadida, no merece la pena. Bueno, pues aquí tienen a Uxue Barcos. En este 2013 recordarán que Uxue, que hoy se dedica a la política, fue durante muchos años periodista en ETV. Vamos a repasar algunos momentos de su trayectoria hasta el momento en que le cayó el jarro de agua fría y nos anunció que tenía cáncer. A punto de cumplirse el primer aniversario de la intervención del Banco Español de Crédito. Probasakonak beño azken momentuan eta naiz eta Partido Popular. Las principales arterias de la ciudad se ha sufrido durante todo el día. Muy buenas noches y sobre todo bienvenidos. Lo han visto en nuestra careta, el Lehendakari responde hoy durante la próxima hora en esta segunda cadena de Euskal Telebista. Nos despedimos, termina nuestro tiempo, volveremos el próximo miércoles y Eskerrik asko por haber estado con nosotros. En el Congreso de los Diputados de una voz navarra abertzale, de una voz navarra vasquista. La gran oportunidad que hacía tiempo. Incoherencias de algunos son lo que algunos tendrán que explicar algún día. Posicione al Gobierno en la vanguardia del proceso de paz. Nunca negociaremos Navarra fuera del ámbito de decisión. Deciros que en los próximos días voy a estar retirada a otra batalla, que no es otra que la de hacer frente a un cáncer de mama. Nos ocupa y, por cierto, con muchísimas posibilidades de éxito. Yo creo que esa es la reflexión más hermosa con la que me he encontrado en estos días. Esto se cura. Bueno, pues ya hemos visto una buena parte de tu trayectoria hasta ese día en el que nos anunciaste que tenías cáncer. ¿Qué impresión te ha producido? Bueno, primero recordar que yo soy periodista. Segundo, que añoro mi melena. Sí, ya has dicho, ¿no? Vaya melena. No lo oculto nunca. Y la verdad que, bueno, reconocerme en una vida en lo profesional muy intensa y en lo personal privilegiada por los compañeros, por mi compañero, por mi hijo, por mi familia y por mis amigos. ¿Y cómo es la Uxue Barcos de hoy, después del tratamiento? ¿Ha cambiado mucho? No, sigo siendo un manojo de nervios, sigo siendo una persona que a veces se bebe la vida demasiado en fin, a tragos largos en lugar de hacerlo a veces a sorbos, que merece la pena. Pero sí es verdad que una experiencia de estas características, en definitiva una experiencia intensa en la que piensas que, bueno, en la que tienes certeza de cómo termina nuestro paso por aquí, te obliga a ser muy seria con aquellas prioridades que tienes. Quiero decir, las prioridades no cambian, siguen siendo las mismas, pero sí es cierto que queda el tiempo de reflexión en el que te das cuenta de que a veces has fallado
Y a veces sigues fallando en no mantener en primer lugar la primera de tus prioridades. ¿Qué es tu familia? Por supuesto y por descontado. O sea, eso es lo que más valoras a día de hoy. Lo que más sé que debo cuidar. ¿Qué has aprendido? Muchas cosas, porque la verdad que una experiencia de estas características te deja muchas cosas. Primero, he tenido el privilegio de ser tratada en lo que considero que es uno de los tesoros de nuestra sociedad, que es una red sanitaria pública que nos cura a todos por igual, independientemente de la renta que uno tiene. Y francamente, cuando estás en una sala de espera, esperando una revisión con el oncólogo, o esperando un chute de quimio, o esperando una sesión de radio, saber que allá estamos todos y todas los que lo necesitamos, independientemente de que uno se lo pueda permitir o no, eso es muy grato. Es muy importante y de verdad que reconforta enormemente. Aprendes, lógicamente, que bueno, tienes más fuerza de la que creías en muchos momentos y en otros eres capaz de ser la más débil de este mundo. Cada día es un regalo. Y aprendes que cada día es un regalo. Que cada día es un regalo que hay que disfrutar, es decir, no se te ha dado, no es un regalo, que cada día de verdad merece la pena vivirlo. Has hablado de tu familia, prioridad. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu gente? ¿Tu hijo, Pues, tu marido, tus aitas, que los mencionas La verdad mucho? que sí, porque han sido los compañeros de viaje fundamentales, ¿no? Aún, como digo, con todo el personal sanitario. Yo creo que habiendo pasado una batalla que nos ha dejado a todos pozo, creo que nos ha dejado pozo para bien. Es verdad que hay veces que me planteo, en el caso de las personas mayores, en este caso de tus padres, ¿no? ¿Cómo les devuelves ese año, ¿no? Porque ese año no va a volver. En el caso de mi hijo ha sido más un año de aprendizaje y por lo tanto, bueno, todo aquello que tuvo de malo ha tenido también algo de bueno. Pero tu hijo igual también tiene miedo a día de hoy, ¿no? De, ama, ¿esto se ha curado? ¿No te dice? Ya no, pero sí lo tuvo. Sí lo tuvo y además en eso es algo que a mí me ha sorprendido mucho y es algo que he compartido con muchas madres que han pasado por lo mismo. Son de un valiente y de una generosidad impresionante. Críos que con 8 o 10 años aguantan el tirón, aguantan el lagrimón y solo después te enteras cuando en Icastola te dicen pues estuvo pegón, pues estuvo tal. Solo entonces te enteras lo que han sufrido y sin embargo son capaces de aguantar el tirón. Uxue, ¿qué has hecho con tus pañuelos y esas gafas que te pusiste para cuando perdiste las cejas en marcarte algo la cara? Las gafas las guardo, los pañuelos las guardo, quiero decir, en un cajón, que no te iba a decir con la peluca casi. Y pañuelos siempre he sido muy pañuelera, quien me conoce lo sabe bien y siempre he sido persona de usarlos mucho. Y aquella circunstancia sirvió para que, en fin, el montón sea ya indecente y la verdad que ahí sigue. Guardo alguno que me resulta muy especial y especialmente emotivo y seguramente lo guardo pues para regalar en algún momento. Bueno, has hecho un alegato a favor de la sanidad pública en tu libro. Radical. Sin arruinarnos, además, porque bien recuerdas, ¿no?, que Nuri, la persona que cuida a tu hijo cuando tú no estás, esto es lo que te dijo, que en su país la gente se arruina. Sí, no, fíjate la reflexión, ella me decía, en mi país esto no siempre se cura o no todos se curan. Y se quedó así pensando, y ella es ecuatoriana, y se quedó así pensando y me dijo, y en Estados Unidos además te arruinas. Bueno, lo que venía a decirme era lo que he tenido oportunidad de vivir, que tenemos un tesoro, se llama Red Sanitaria Pública. ¿Los recortes se pueden evitar en sanidad? Se deben evitar en sanidad. Entiendo que es una prioridad social. La pregunta es, ¿qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad armada para el futuro en infraestructuras, por descontado? Y soy de la opinión de que en tiempos de escasez hay que seguir mirando de alguna manera a aquellas infraestructuras que van a construir nuestro futuro, aunque tengamos que retrasar, aunque tengamos que calendarizar de otra manera. Pero es que quiero recordar que las dos más importantes infraestructuras sobre las que se construye una sociedad fuerte y una sociedad capaz de encarar el futuro son la sanidad y la educación. Esas son las grandes infraestructuras y a veces lo olvidamos. ¿Habría que reforzar los programas de prevención? ¿Hacer mamografías sistemáticas a partir de los 40, por ejemplo? Yo no me atrevo a entrar en un terreno que es y debe ser exclusivo de los expertos en esta materia, pero evidentemente la prevención a través de la detección precoz en las mamografías entiendo que con mucho ahorra dinero a las arcas públicas y con mucho ahorra sufrimiento que en algunos casos podría ser innecesario a muchas mujeres. Porque a ti, ¿con cuántos años te detectaron el cáncer de mama? 46 años, fue en una de las revisiones rutinarias. ¿Tú tenías antecedentes? No, no.
bueno, Angelina Jolie se acaba de hacer una mastectomía. ¿Qué te parece esto? Pues yo comprendo que dado el personaje, su proyección pública, el porqué de su proyección pública, bueno, pues que viene del mundo del espectáculo, etcétera, pues puede llevar a pensar en una cierta frivolización del tema, ¿no? Pero yo no puedo creer sino que es una decisión que se ha tomado siempre con el consejo médico, no me puedo imaginar otra cosa y por lo tanto no voy a hacer en contra juicio de valor y siendo así, y repito, entiendo que solo ha podido ser así, una decisión valiente. A un porcentaje tan alto de cáncer de mama, el decidir bueno, pues, evitar la posibilidad con una operación muy difícil y muy dura, pero al fin y al cabo con un sistema de prevención que se utiliza en otros casos, en porcentajes muy altos, entiendo que ha sido tomado con rigor. El hecho de que sea Angelina Jolie quien sale a la palestra a decirlo, a mí parece positivo. 2011 fue un año muy intenso, como tú has dicho, en tu carrera política, fractura de Nafarroa Bai. Bueno, a pesar de todo, en las elecciones y con tu opción como Geroa Bai, te has mantenido, sigues en el Congreso, sigues en el Ayuntamiento de Pamplona. La verdad es que a mí me ha parecido un momento muy entrañable aquel que describes, en el que estabas en tu casa haciendo la campaña desde tu hall, grabando unas píldoras electorales. Eso ha sido como uno de los momentos más artesanos de tu carrera, esa ¿no? Esa es la campaña electoral previa, que es la campaña de las elecciones de mayo. Sí es verdad que fue una campaña que quizás si hubiera sabido antes el diagnóstico no me hubiera presentado, no hubiera tenido sentido. Sí es verdad que me había comprometido, pensamos que podíamos acompasarlo y hacerlo, e hicimos una campaña en la que yo desde casa, en el hall de casa me acuerdo, estuvimos buscando dónde puede haber, y es verdad también que las redes sociales permiten una presencia, bueno, pues de otra manera, algo que todavía no conseguimos en los foros de votación de los cargos electos, y ahí todavía hay momentos amargos, pero repito que sí, adaptamos muy mucho, porque tuve la gran suerte de contar con un equipo de compañeros y amigos, adaptamos muy mucho las posibilidades que nos daban, como te digo, redes sociales al momento que yo estaba viviendo, y lo pudimos hacer. Estuvo bien. ¿Voto electrónico? Esto a día de hoy no es una realidad todavía, ¿no? Porque tuviste que pedir el alta voluntaria para poder ir a votar al ayuntamiento, la constitución del ayuntamiento de Pamplona. Ese es uno de los elementos a los que me refería antes, que parece mentira que en un mundo en el que la tecnología ya supera auténticas, maravillas, seamos todavía incapaces de votar electrónicamente los cargos electos, que en un momento dado tenemos que estar en casa. Pero yo recuerdo como un momento de inhumanidad absoluta en el ejercicio de la política el día de la constitución del Ayuntamiento de Pamplona. Yo estaba ingresada por una baja de defensas, por una pequeña infección, y la verdad que fue inhumano, y nadie tiene la culpa, Fue un momento inhumano, y sin embargo hoy en el Congreso ya es posible votar electrónicamente cuando una persona está en un tratamiento, cuando una mujer está en una baja maternal, etcétera, etcétera. Yo creo que, en fin, cosas como estas hay que llevarlas y adaptarlas. Pero es que ni siquiera está en la agenda de prioridades del Ayuntamiento de Pamplona, pero bueno. Has hablado del Congreso precisamente, ese aplauso que te dieron en el Congreso a tu regreso fue especialmente emotivo, ¿no? A pesar de las diferencias, se viven algunos escasos momentos de unidad y de humanidad. De amistad. Y existen, claro que existen. Y la verdad que fue un momento hermosísimo y una de esas cosas gratas que te regalan, o que a mí me ha regalado la política. A mí y al conjunto de las personas que yo creo que compartimos aquel día el aplauso. El que desde las diferencias más absolutas, desde la distancia ideológica, en fin, más sideral, hay un momento para la amistad, para el reencuentro y para el calor. Sí que ha habido también algunos momentos para puñaladas, ¿no?, por parte de algunas personas que te acusaban de estar beneficiándote, en cierto modo, de tu enfermedad. De estar usándolo, sí. Yo creo que un momento como es este, como es vivir un cáncer, un momento como este saca lo mejor y lo peor de nosotros. Y lo mejor yo creo que sale en un momento como este, y lo peor salió en aquella acusación. Bueno, y la pelea continúa, sobre todo en Navarra, donde se te ha acusado últimamente de cobrar dietas por reuniones inventadas, de ser accionista de una empresa que recibió subvenciones públicas. Bueno, lo primero, fíjate, ni tan siquiera se me acusa, porque no se puede, ni tan siquiera se me acusa de cobrar dietas, se me acusa de pasar reuniones, para que computen como tal, de pasar reuniones estando en Madrid.
Un periodista desde Madrid me decía, pero ¿y no te han llamado para preguntar? Y no, porque se les estropea el titular. Es decir, ¿cuál es la acusación que se me hace? Martes, miércoles y jueves Uxue Barcos está en Madrid, luego no puede reunirse en Pamplona como ella acredita. No, la sorpresa es decir, sí, el martes a las 4 de la tarde yo estoy en Madrid, a las 8:30 de la mañana, no sé, algunos, otros sí, estamos trabajando y además llevando a cabo nuestro trabajo. Con respecto al tema, y por lo tanto decir desmontada la cuestión, como así avalan, cuidado, no puede ser de otra manera, los informes de los técnicos del Ayuntamiento de Pamplona que dan el visto bueno a esas declaraciones de actividad que realizamos. Con respecto al tema de la famosa empresa o lo accionista, primero, jamás ha recibido una subvención pública porque de lo que estamos hablando es de Euskal Herria y Ratia, una radio que, mire, según la Oficina de Lenguas Minorizadas de Europa debiera ser ya una radio legal, sigue siendo una emisora alegal que funciona con aportaciones de socios, efectivamente. Pero para casos como estos la ley es muy clarita. Un diputado, un cargo electo, puede presentar una moción solicitando una ayuda, una enmienda a los presupuestos será en este caso, y además votarla. Lo dije entonces y lo digo ahora, lo he hecho durante 9 años y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué va a pasar en Navarra, con la que le está cayendo a la comunidad foral? Porque día sí día también están las portadas de los periódicos, con diversos escándalos. Seguramente eso es lo más doloroso, ver que en un momento en que la crisis azota al conjunto de nuestra sociedad, en Navarra además se ve acrecentada por una crisis institucional, política y yo diría de ética o de falta de ética política también, pues muy honda y muy profunda. Y eso no puede ser más que malo para el conjunto de la ciudadanía y malo a la hora de hacer frente a la crisis y de poder salir de esta crisis. ¿Qué va a pasar? Debiera pasar que quienes hoy ostentan las principales instituciones de la comunidad debieran mirar muy seriamente si su circunstancia actual no está dañando, como digo, los intereses generales de Navarra. Debiera pasar que debieran convocarse urgentemente ya elecciones para que los ciudadanos puedan decir francamente, a la vista de todo lo sucedido, qué tipo de gobierno quieren para su comunidad. Y debiera ocurrir que se debiera trabajar a veces con la vista más puesta en los intereses generales del conjunto de la ciudadanía que los propios del partido o incluso los propios personales. Pero bien, esto es algo que no me corresponde a mí, sino a la presidencia del Gobierno de Navarra, UPN. Ya, es que lleváis los políticos no sé cuántos años diciendo que la alternativa es posible, al final nunca llega. Bueno, pero hay una responsabilidad y se llama la responsabilidad del Partido Socialista de Navarra. Los ciudadanos han votado desde 2007 y hasta aquí en diversas ocasiones y además de manera bien clara y bien evidente que querían una alternativa de carácter plural y progresista. Se podía haber producido. Es el Partido Socialista de Navarra el que no ha querido en ningún momento dar el paso. Ojalá en esta ocasión sea, pero bien, yo tampoco puedo hablar por ellos. ¿Qué va a pasar en Navarra? Ya hemos dicho, ¿y en España? El conjunto del Estado está viviendo, yo creo que uno de los mayores castigos que se puede permitir una sociedad, que es la de unos índices de paro absolutamente inasumibles. Yo me acuerdo, cuando empezaba la crisis en el año 2008, escuché a una persona que se dedicaba al ámbito del análisis económico hablar de la posibilidad de que llegáramos a los 5 millones de parados, 5 millones de personas en paros. Y yo pensé, estoy hablando del año 2008, no puede ser, eso es un drama. Bien, hoy estamos en los 6.200.000 y sin embargo seguimos acatando de manera sumisa y a mi modo de entender irresponsable, acatando las imposiciones que una Europa comandada por los intereses del más fuerte, pero esto es puro juego y es lógico y puede ser hasta normal, está imponiendo en las políticas de austeridad al conjunto del Estado. Francamente, y además yo creo que se lo hemos trasladado así muchos portavoces en el Congreso de los Diputados una y otra vez al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, el representante del Gobierno central debiera pegar un serio golpe en la mesa europea porque las políticas que no más lejos que Estados Unidos, de cierta expansión de gasto, de cierta inyección de ayuda económica a las empresas, en estos momentos sería absolutamente beneficiosa en el conjunto del Estado para dedicarnos a lo que debiera ser nuestra obsesión, que no es otra que la generación de empleo. Uxue, ¿qué proyectos tienes? Pues la verdad que en estos momentos responder que no es poco a los compromisos laborales que tengo adquiridos, que es lógicamente representar un proyecto bien armado y además hermoso, porque se ganó voto a voto y muy por encima de las estructuras habituales, como es el de aquellas mujeres y hombres que votaron a Geroa Bai y representarlos en el Congreso de los Diputados, hacer otro tanto con quienes nos votaron en Iruña para ser y somos segunda o primera fuerza de la oposición, segunda fuerza y primera fuerza de la oposición, y de momento con eso es suficiente. Mientras tanto, además, buscar, como digo, la manera de aportar, con toda la humildad que da ser un escaño en el Congreso, aportar todo aquello que se pueda en lo que, insisto, debe ser nuestra obsesión.
mantener las infraestructuras principales del estado de bienestar y empeñarse en la generación de empleo. ¿Y te planteas volver al periodismo? No, seguro, yo soy periodista. Es decir, yo no me planteo volver al periodismo, yo soy periodista, es mi oficio, es lo que me gusta. Y por más que en eso he sido una privilegiada, también en política estoy disfrutando enormemente y hay retos, además, que me apetece encarar. Lo que está claro es que una vez pase ese momento, mi oficio es el que es. Tengo muy claro, soy muy consciente que, hombre, volver a la información pura y dura, bueno, claro, volver a aquellos años además, ahora tampoco me ponéis con 20 años menos, es bastante evidente que no será. Pero lo que sí es claro que volver al ejercicio de lo que es mi oficio será como yo termine, es mi deseo, en fin, estrategia, volver, como digo, a mi oficio, al periodismo. Porque hay gente, mucha gente en este país, que se queja de las personas que se dedican a la política o de algunas, pues porque al final pueden como estancarse y vivir de ello, ¿no? Bueno, y de ahí un poco también, bueno, pues por la falta de expectativas que pueden tener en este momento, ¿no? O sea, Sí, ven a la clase política. vamos a ver, como... yo lo primero es defender una cosa, es que quien se lejos. dedica a la política debe poder vivir de la política, porque si no estaríamos reservando el ejercicio de la representación, si creemos en democracia, de la representación de la voluntad soberana de la sociedad, la estaríamos delegando o la estaríamos limitando a aquellas personas que pueden vivir de sus rentas. O la estaríamos limitando a los funcionarios. Por tanto, yo lo primero defiendo que quien se dedica a la política debe poder vivir dignamente de la política. Debe también adquirir un compromiso bien evidente, que es claro además, de en fin, no enriquecimiento durante su paso por la política. A partir de ahí, lo que yo sí tengo muy claro es que hay diferentes formas de aportar en política. A mí tampoco me convencen esos tránsitos no tránsito, es decir, esas carreras solo dedicadas, pero entiendo que es una posición personal. La mía es una aportación de momento de testigo y llegará el momento en que pasaré el testigo y creo profundamente que la colaboración entre los partidos políticos, que es una herramienta fundamental, más allá de un bipartidismo que en el conjunto del Estado creo que está estropeando mucho las cosas, pero como digo, los partidos como herramienta fundamental, en colaboración con aquellas personas que en un momento dado queremos dedicarnos, queremos aportar, por las circunstancias que sean, acertado o desacertadamente, a la política, la colaboración, como digo, entre esos dos mundos es positiva y beneficiosa. Usu, este verano, me supongo que como todo el mundo, tú querrás ir a la playa. ¿Te has puesto prótesis? Es que no me quitaron el pecho. No te quitaron yo el tuve pecho. una gran suerte, no siempre ocurre, pero en mi caso fue una cirugía no invasiva, fue justo en el quitar el bultito. Fue, fíjate, más dura en la axila, donde me tuvieron que retirar toda la cadena ganglionaria y pues me supone un problema. Las mujeres que tenemos linfedema saben de qué hablo, es un rollo, pero bueno, toca vivir con eso. Y por lo tanto, no. Sí, es verdad que, hombre, la playa ya no es para mí lo que pudo ser antaño en cuanto a exposición, en cuanto a tal, te cuidas mucho más. Pero ¿Exposición al sol o etcétera. porque se te puedan ver cicatrices o el paso de alguna operación? Eso no me preocupa en absoluto. Eso no me preocupa en absoluto. Y, hombre, tengo clara una cosa. Si hubiera habido que quitar el pecho, si hubiera habido que quitar la mama, pues probablemente me hubiera sometido a una operación de estética en la medida de lo posible para volver a poner un pecho. Pero, repito, no es lo que más me ha preocupado. No, porque últimamente pues sí que han salido algunas noticias con respecto a unas prótesis mamarias, las PIP, Sí. que, bueno, pues que no estaban o que no eran de la mejor calidad. Que han generado problemas muy serios y muy severos, sí. Bueno, pues qué bien que no has tenido que llegar hasta este extremo. Sí. O sea que a partir de ahora y siempre pues disfrutando de cada día, ¿no? Como has dicho. Sí, al final el poder disfrutar, el poder degustar cada día, casi como un regalo, es un placer. Y degustar, porque ya has recuperado ese sabor, ¿no?, que tanto te faltó. Es fundamental. O sea, poder seguir comiendo y bebiendo, que parece que te gusta mucho, disfrutando de los placeres del paladar. Exactamente, yo creo que la nuestra es una cultura que sabe disfrutar de ello y yo desde luego en eso soy una deudora clara de mi propia cultura. Pues nada, que sigas disfrutándolo. Uxue, Eskerrik asko. eskerrik asko. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Uxue Barkos. Esperamos que ustedes también la hayan disfrutado. Nos vemos mañana. Eskerrik asko, izteagatik, agur.